Bueno, en primer lugar quiero darles la bienvenida a las y los participantes a este encuentro, ¿no es cierto?, que se realiza en el marco del curso Ciudades Inclusivas, Sostenibles e Inteligentes con perspectiva de género, y se desarrolla en el marco de la Semana de las Ciudades que organiza la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. El encuentro, bueno, cuenta con traducción simultánea, como pudimos ver, y bueno, Caterina ya nos explicó cómo se utiliza esta modalidad que tiene Zoom. Y bueno, hay que contarles a ustedes que vamos a contar con una pizarra interactiva que va a estar funcionando todo el seminario. Y la idea es que en esta pizarra interactiva ustedes, los participantes y las participantes, puedan ir registrando sus pensamientos, las ideas que les parezcan más relevantes, y estas van a ser retomadas al final, ¿no es cierto?, de este seminario, en un trabajo que se va a hacer con AIRA, de tal manera de redondear, ¿no es cierto?, todas las exposiciones, los pareceres y la reflexión que surja a partir de las distintas ponencias que vamos a mirar, que vamos a ver en esta mañana. El link les voy a copiar el link en el chat una vez que termine, y bueno, señalarles que este encuentro se realiza gracias a un trabajo conjunto del equipo CEPAL, especialmente a la División de Asuntos de Género de la CEPAL, al equipo GIZ, a las y los expositores de este evento y a quienes del equipo de CEPAL han hecho posible este encuentro. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Lucía Escuro, que nos dará la bienvenida. Muchísimas gracias, Soledad. En primer lugar, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Darles la bienvenida a este encuentro, en primer lugar en nombre de Ana Huesmes, la directora de la División de Asuntos de Género, que lamentablemente teníamos previsto que fuera ella quien abriera el encuentro el día de hoy, pero por una superposición de reuniones no pudo acompañarnos, pero les estoy transmitiendo su cordial saludo y los augurios de que esta mañana sea una mañana bien productiva para todos, para todas. Quisiera muy brevemente, para no tomar mucho tiempo y que ya hiciéramos inmersión en la jornada de trabajo, transmitirles que desde la División de Asuntos de Género estamos sumamente contentas con el proceso de este proyecto, porque creemos que los esfuerzos están siendo sumamente fructíferos en términos de transversalización. Este es un proyecto sumamente complejo, donde en la CEPAL estamos abordando varios temas, ciudades inteligentes, sostenibles, inclusivas, y donde efectivamente hay muchísimas miradas que se conjugan, hay distintos saberes, distintas experiencias, distintas realidades de países, y todo esto además teniendo que tener una mirada de las necesidades de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres, de promover la igualdad, y efectivamente creemos que no es un tránsito fácil, pero que claramente lo estamos haciendo con el apoyo, con la compañía del equipo de Alejandra, de Alejandra Faúndez de Inclusión y Equidad, de Sisi Larrea, y sobre todo con el compromiso de los colegas de la propia CEPAL. Entonces, tenerlos hoy a ustedes, a las experiencias que nos van a contar a los funcionarios y funcionarias de gobierno, a académicos, a funcionarios de empresas del sector privado, para poder compartir e intercambiar sobre experiencias de transversalización de género en distintos territorios, en distintas ciudades, en distintas realidades. Claramente creemos que va a ser un aporte para este proyecto, que sabemos que siempre la transversalización es un desafío, pero claramente tenemos un compromiso y un convencimiento. Así que, sin más decirles que les auguramos muchísimo éxito en estas jornadas, que ojalá salgamos todos mucho más entusiasmados y entusiasmadas de lo que empezamos,
y que claramente desde la división estamos queriendo cada vez trabajar de mejor forma en esto de transversalizar, de no solamente saber nosotras de género, sino también poder aprender junto con toda la expertise que hay hoy en esta reunión de temas tan importantes para la sostenibilidad de nuestras ciudades y de las personas en nuestra región. Así que muchísimas gracias y los mejores augurios. Muchas gracias, Lucía. Bueno, sin más, también quiero dejar con ustedes a Diego Aulestia, jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL, quien nos hará una breve presentación, ¿no es cierto?, de Sisi con perspectiva de género. Diego, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Disculpas, Zoom decidió evidentemente arrojar problemas efectivamente cuando ingresábamos. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que en nombre de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos y propiamente de la Unidad de Asentamientos Humanos, nos es muy placentero verlos a todos acá. Y efectivamente porque creemos que es un espacio para intercambiar conocimientos, reflexionar en torno a buenas prácticas, herramientas para la transversalización del enfoque de igualdad de género. En el marco, por supuesto, de lo que significa la promoción, el fomento de ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes, que es, al fin y al cabo, el objetivo del proyecto Sisi. La verdad es que en el curso y en ocasiones anteriores, mucho se ha hablado sobre la necesidad de abordar estos nudos estructurales que reproducen las desigualdades en la región. Y creo que ello es fundamental, o fue fundamental, ha sido fundamental en el diseño mismo del programa. Yo me voy a permitir compartir mi pantalla para que efectivamente pueda hacer una pequeña, una pequeña presentación, que por supuesto no me está funcionando en este momento. Un segundo, por favor. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve la pantalla? Ahora sí. Sí, Diego, estamos viendo, perfecto. Muchas gracias, Lucía, y nuevamente bienvenidos a todos. Estoy intentando poner modo presentación. Ya, parece que sí, ya. Entonces, empiezo por el claro mensaje de que el proyecto Sisi, llevado adelante, por supuesto, con la cooperación alemana, hace referencia o utiliza como un instrumento, como un mecanismo a la movilidad y en particular la movilidad sostenible y dentro de aquello, la movilidad eléctrica. Entonces, de alguna forma, dentro de aquellos círculos concéntricos, el externo, ¿sí?, en definitiva, es considerar a la movilidad como una estrategia de desarrollo de las ciudades. Recuerden, en América Latina, 82%, en la actualidad, 82% de la población vive en ciudades. Al 2030, nuestro horizonte de agenda de desarrollo sostenible, 86% de las personas en la región vivirán en las ciudades. Entonces, las actividades urbanas son y cada vez más serán objeto de atención central de la política pública. Y evidentemente la pregunta allí es cómo las resolvemos, cómo las conceptualizamos, y allí es lo que absolutamente coincidimos en la necesidad de incorporar esta perspectiva de género. Ustedes pueden ver allí el punto de partida, perdón, el punto de partida conceptual inclusive es derecho a la ciudad. Derecho al uso, disfrute y gozo de la ciudad, que todos los habitantes de la urbe puedan acceder a las oportunidades económicas, culturales, diferentes servicios, puedan desarrollar, puedan llevar adelante y plasmar sus sueños. E implícitamente allí un concepto, una aproximación que está dentro de la nueva agenda urbana, que fue aprobada además en la región, una suerte de consenso por todos los países apenas en el 2016, apenas hace 5 años. Al centro está la equidad. Justicia espacial para todos, todas y todas, evidentemente, con acceso equitativo a empleo, salud, educación. Nos interesan, por supuesto, las consecuencias ambientales, disminución de emisiones. Si hablamos de electromovilidad, sí, si hablamos de movilidad activa, básicamente lo que significa caminar, por ejemplo, dentro de las ciudades. Aproximadamente el 40% del espacio de la ciudad está en vías, está ocupado por las vías.
pues, ¿cuál es la consideración que desde la política pública y desde las estrategias se da para el tránsito o para la caminabilidad, para las mejores condiciones de caminabilidad, o el tránsito, en este caso, en vía movilidad activa? Entonces, ¿cómo estamos considerando? Miren allí las posibilidades de inclusión, el mismo diseño de las banquetas, aceras, veredas, como queramos llamarle, es que realmente está pensado, por ejemplo, para personas con discapacidad, está pensado, y siempre uno se hace la reflexión, está pensado para llevar un coche, por ejemplo, con niños o para estar con personas mayores junto a uno. Es decir, ese tipo de circunstancias siempre están presentes o adolecen, la verdad, su falta en el diseño de la ciudad. Temas de productividad de empleo, sobre todo los co-beneficios en términos de expansión de la actividad industrial, aprovechar de mejor manera la capacidad de la industria latinoamericana de generar unidades de transporte, básicamente pueden ser autobuses eléctricos, pueden ser triciclos, pueden ser diferentes equipos, incluso para la micromovilidad, patinetas, bicicletas, etc. Y esto lo podemos hacer reduciendo una brecha externa. Por eso que hablamos a la izquierda, reducir brecha social, reducir brecha ambiental, reducir brecha económica, balance externo, por ejemplo, utilizando a su vez herramientas de captura de valor. Todas estas inversiones que se hacen por parte del sector público, la regulación va a tener un incremento, va a resultar en un incremento en el valor del suelo, pues como la autoridad pública está apropiándose parcialmente de esos excedentes que son generados en el precio del suelo para, a su vez, reinvertirlos en la ciudad. Y el objetivo último, obviamente, es mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, esto es, de alguna manera, el marco conceptual dentro del cual se enmarca ya nuestro proyecto SISI, en el cual apuntamos a movilidad sostenible, a revolución digital, conectividad, renovación de la matriz energética y el impacto y las posibilidades de las cadenas productivas. Entonces, cuando hablamos de SISI, estamos hablando de llevar a la concreción nuestro objetivo o nuestro enfoque de gran impulso. El enfoque de gran impulso, la orientación de políticas, los colegas de CEPAL, todos, es pan de nuestro de cada día, pero en todo caso la orientación de políticas, inversiones, regulaciones, para enfrentar los problemas estructurales, lograr esa ansiada recuperación transformadora, a pesar de que tenemos ya varios datos de que no es necesariamente lo que está sucediendo, pero apuntando a reducir esa brecha externa, decíamos, a colocar la igualdad en el centro del modelo de desarrollo, que esa preocupación sea permanente. Por eso es que la transversalización de género es tan pertinente dentro de este proyecto, porque implícitamente estamos considerando la movilidad como una política social. Esto no es un proyecto de buses eléctricos. De esos hay en la región, les aseguro que como 30. ¿Sí? No es un proyecto de buses eléctricos. Esto es considerar a la movilidad como una política social, como una política económica, como una política que permite y una estrategia que permite reducir, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nos montamos, para ser muy coloquial, aprovechamos, ¿sí?, esta ventana de oportunidad que se abre por la orientación o por la intención de muchos gobiernos nacionales y muchísimos gobiernos locales en el tema de la electromovilidad, ¿sí? Entonces, estas transformaciones del sector de la movilidad, nosotros las vemos como una ventana de oportunidad para materializar, para implementar el gran impulso a la sostenibilidad. Uno habla en cualquier contexto, redes de municipios, están muy interesados en la electromovilidad, pero básicamente más allá de lo puramente técnico, inclusive de la planificación, del transporte, de la misma gestión, etcétera, que no son esos nuestros temas ya mucho más específicos, tenemos que irnos al paso anterior, la movilidad como una política social. Entonces, la perspectiva de género desde ese ángulo, nosotros lo vemos que es consustancial, por eso es que hablamos del tema en sí mismo, está íntimamente relacionado, está totalmente imbricado y es parte de nuestra aproximación. Y por supuesto, ello tenemos que expresarlo en los procesos, ¿sí? En los términos de referencia, nosotros hemos ido avanzando, sin duda alguna, creo que en esto todos tenemos un gran margen de aprendizaje, sin duda alguna, pero hemos ido incorporando cada vez más la necesidad de adoptar esta perspectiva
de género, por ejemplo, en los términos de referencia de los procesos internos. Entonces, en la definición de los temas de investigación, en la definición de los profesionales, lo que ya conocemos, ¿no? En la misma composición, por ejemplo, de los paneles, en la ejecución de los estudios, y por supuesto en la difusión de resultados, muy importante visibilizar las inequidades que en este caso existen. Entonces, allí simplemente un par de ejemplos. Esto lo hicieron, de hecho, muy bien los colegas de la División de Estadística. Buscar, por ejemplo, esta división en los viajes en auto o los viajes en autobús, distinguiendo, ¿sí?, hombres de mujeres por género, y las consecuencias de política, o la inferencia de política pública acá es clara, hacia dónde es lo que nosotros debemos caminar, hacia dónde es lo que debemos transitar. Algo similar con la distribución de viajes, por ejemplo, en la cual claramente se ve esas diferencias relacionadas. Obviamente ustedes conocen muchísimo más que yo el tema, Lucía, etcétera, los colegas, pero las responsabilidades de cuidado están allí, la caminata, cuáles son las condiciones, decíamos hace unos minutos. Nosotros realizamos en esta semana, el día miércoles, precisamente un conversatorio sobre la posibilidad que existe y la necesidad de impulsar las mejoras de la infraestructura para la caminabilidad, aceras, banquetas, veredas, como querramos llamarles, ¿sí? Financiadas a través de la captura de valor. Entonces, ahí tenemos, yo diría, una serie de aplicaciones de justicia distributiva y de equidad desde varias perspectivas. Entonces, podemos obviamente ampliar esto, pero lo importante es que identificar estas diferencias, estas desigualdades en los temas relacionados con la política pública, con la movilidad, por ejemplo, en diferentes patrones de viaje por género, y eso es lo que de alguna manera pretendemos con el proyecto SISI. Yo no quisiera tomar más tiempo, nuevamente, más bien animar a que todos estemos trabajando en esta línea, y agradecer, Lucía, por supuesto, a todos los colegas, a SISI, por todo allí el apoyo, y seguiremos comprometidos con este tema. Muchas gracias. Tengo allí. Muchas gracias, Diego. Muy aportativa tu exposición como para enmarcar lo que va a ser este seminario. Y bueno, ahora quiero dar la bienvenida a Alejandro Patiño, que él es de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Él va a ser el moderador, ¿no es cierto?, del panel Buenas Prácticas para la Promoción de Ciudades Inclusivas, Sostenibles e Inteligentes con Perspectiva de Género, un llamado a la acción. Aquí, en este panel, vamos a tener la posibilidad de ver varias experiencias prácticas de aplicación de la transversalización del enfoque género a proyectos de movilidad urbana. Así que sin más dejo la palabra a Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Soledad. Un saludo a todos y todas. Es un gusto estar acá acompañándolos con la moderación del panel en este intercambio de experiencias que vamos a tener, como tú lo has dicho, con aplicaciones ya prácticas, políticas con perspectiva de género. Y bueno, hay experiencias de Chile, Colombia, en India. Yo creo que va a ser un espacio bastante enriquecedor para compartir todos estos conocimientos. Bueno, sin más, quisiera dar la bienvenida a nuestra primera panelista, Andrea Blumel. Andrea Blumel es planificadora urbana, tiene más de 25 años de experiencia en la gestión de proyectos de planificación compleja en Berlín. Actualmente trabaja para la cooperación alemana, trabaja desde 2015 en el proyecto Smart SUT, con iniciativas como el Plan de Movilidad Baja en Carbono, la gestión de estacionamientos y otros proyectos relacionados con aspectos de género en los sistemas de transporte. Bienvenida, Andrea. Espero que puedas escuchar bien la traducción simultánea, la interpretación simultánea. Es un gusto estar contigo. The floor is yours. Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you for this invitation. So my name is Andrea Blümel. I am an advisor of the Smart Sustainable Urban Transport Project in India. So, and yeah,
thank you for this invitation. I think it's a very good approach to exchange the knowledge, what we are working on. I saw what I heard. So the issues are always similar in all countries. Maybe when it comes to percentages and numbers, there are differences, but the issues are in general similar. So that's I'm also very looking forward to learn more from what you are doing at the moment. So I will share my screen for my presentation. 1 second. Is the presentation visible? Oh, sorry, must go to them. Yeah. Could I get a hint if it's visible? Yes, yes, we are watching. Yeah. Okay. Yeah. So yeah. To give a small introduction, what we are, Smart SUT. So we are also under the umbrella of the Green Urban Mobility Partnership in India. So that's a long-term strategic project. Sorry, Andrea, can you make, sorry to interrupt you. Can you make your presentation more visible? No. Okay, 1 second. I need to visible. Where's the? I have this because it's not in presentation mode. Okay, that's now. Now, yeah. Okay, I have here always this. Okay, yeah. So it's a partnership between India and Germany, signed in end of 2019, and so it's planned until 2030. And so the objective is to speed up so the sustainable transport infrastructure, so with focus also on e-buses and integration of various modes of seamless travel, so means this multimodal integration process. So our Smart SUT project itself will end very soon in June 2022. But there's already another project in preparation and probably will be approved by BMZ. I'm sure you know all these terms in the beginning of next year. So, and our partner ministry is the Ministry of Housing and Urban Affairs in Delhi. So we have a multi-level approach. So of course, national level, the ministry is in Delhi, but then we work with 3 states. So Odisha is here, and so on. The partner city is Bhubaneswar. So upscaling cities, I don't mention it here. Then it's Tamil Nadu in the south of India, and Coimbatore is the main city we work with, and Kerala with Kochi as partner city. So when we discuss sustainable mobility for all, so of course I'm sure that in this training session, so you have discussed the SDGs, and so it comes to this. So we have this principle, leave no one behind. So that means sustainable transport means also inclusive transport. And that's, so we were thinking, what are the possible strategies for this? So that means we integration of this perspective at all stages and levels. So that means also when we work with the partners, for example, on parking management. And so if, for example, I work in Bhubaneswar, so on parking policies, and we have also in a committee who is responsible for implementation. And there is an NGO also for women and children issues integrated. So we try to integrate it in all our aspects. So of course, you need to identify the problems and concerns and issues, and also here remembering the introduction from Lucia Spuro saying, yeah, so there is no one size fits to all. So that means you need to analyze it very specific in the areas, because there are big differences also in India. And then of course you need long-term strategies to here what we are talking now for gender, for women, to give them an advancement, and
very important is, of course, this cross-sectoral approach, because we also notice it's not possible that one agency alone will handle this major thing. So that means there is a cooperation between different departments necessary, and this is also a hard work and very time-consuming work to bring all together. And at the end, it's the responsibility always from all actors. To give you a small idea how the situation is for women, gender and transport in India. So, the transport system has to be found out as one of the main barriers for women's work participation, a low percentage of women's work participation. So especially sexual harassment is a major issue. So in Delhi, 90% of women face sexual harassment. Another city, Lucknow, 88%. Mumbai, only 46%. So that means it's sometimes really shocking to hear these numbers. On the other side, also the whole infrastructure system is not laid out for the specific needs to women. And also it is a lack of data there when it comes to women's travel pattern. One major point is also that there's this underrepresentation of women in the transport sector. And so when men plan for women, it's for men plan for men, it's clear. So that means the perception or perspective of women is lacking in the system. And when it comes to the numbers over here, working population rates, you can see how less it is, only 90% for women compared to men with 52%. So there's a big difference in the wages. That's also everywhere in the world similar, but the numbers are sometimes different. So that here is a very big difference. So that means, so when it comes to this women aspect, so it's always what the women are. It's about safety and comfort. It's about affordability. It's about of the coverage of the public transport system and the frequency, which is very important. Very short here, the main travel mode for women in India in general is walking. That's a predominant mode, and men, yeah, mainly work. They make their trips to the work, while women combine different trips also for purchases, household work, care work, that's similar. And that's what 50% of the women do. So that means we call it this trip chaining. And women spend lesser on transportation, and only in India, only 10% of women or 10% of the driving licenses were issued 2016 to women. So this number, so women in India are dependent on a public transport system and walking, so good walking infrastructure. So what we did with our partners in Kerala on state level, so together with them, we supported the Kerala State Transport Department with a study to understand the specific issues from the women in Kerala, and to give recommendations to what could be done. And so we started, of course, with normal literature review, but then focus group discussions with women. We had online and offline perception survey with women, and infrastructure assessment, and we analyzed also already the existing initiatives the state of Kerala have taken up. So here today, I can't go in everything, but I will focus a bit on this focus group discussion, results of the focus group discussions, and the online and offline perception study, and our recommendations.
Focus group discussions, so 300 women participated. So you can see with a mixture from students, scholars, working women, an NGO called NGO. And so we had discussion about harassment, impact, or this impact on mobility, safety issues, how they responded to harassment, and also their feedback on the infrastructure system. Based on these results, we designed this perception study and collected 1,300 samples from women. So this was the locations various bus stops and terminals also distributed over the whole city, and was also to cover also different social groups. So they were also sometimes, for example, close to informal settlements, but also to commercial areas and things. And we collected education background, travel pattern, also sexual harassment, perception of safety at different stages of the travel journey, and also their priorities of actions. And we did this infrastructure assessment to visibility. Is it open? How many women are there? Women presence, eyes on the street. In India, you have very high walls around the residential area, so that means the streets can be very dead at night. So there are no crime preventing elements, so accessibility, comfort, data and technology, and crowding. So here are some from the key outcomes, what we learned. So of course, because we collected, so we spoke with these women close to transport hubs or transport facilities. So 90% of the interviewed women used public transport. 80% of them walked to the bus stop. And from this year in Kerala, in these three cities, 68% female women experience sexual harassment. So when we asked them about what is affecting their safety, so they came up, so it's a deserted street, it's this poor crowd management in the buses, it's how the crew in the bus behaved and not support, it's the missing information system at the public transport facilities, unmaintained facilities, no lights, no lighting at bus stops, terminal streets, and also that the complaint registration doesn't work very well, that the women feel uncomfortable. All of this leads to that 68% of these women avoid traveling by themselves at night, and already 82% prefer not to travel after 7 p.m. So that means it really leads also to a limit in employment opportunities, because in general, so the Indians, they work until quite late in the evening. So 11% of the women feel safe, only 11% feel safe at night waiting at the bus stop, and 82% feel safe during daytime. When it comes to the prioritization, what is most important for them to start working? So they said, their first priority is well-lit bus stops with cameras, reduced crowding in the peak hours, trained female conductors, then came female online boarding gates, real-time information, reliable buses, frequent patrolling at night, female auto drivers, and head numbers at the bus stops and low-flow buses, that it's easier for the women to step in the bus. So we had a very big, wide range of recommendations and measures. So first, of course, gender disaggregated data framework to collect data specific for the women.
policy changes, how to increase the women employment in the transport sector, also the role of trainings and awareness programs and infrastructure upgradation. So I can't go into detail and everything, so I focus only on few. Please ask me later if you have more questions. So I will show you. So this gender disregarded data is a major thing. So this electronic ticketing of data, we recommended it, and only to let you know, so it's the state of Kerala implemented. It's also it's policy ready. That's so there the data need to be collected digital for better analyzation. So I will explain you later on another example in Bhubaneswar city how they did it, because they are spearheading this project with us. And then, of course, also data collection in combination with comprehensive mobility plan. So how is the mode share? So what was mentioned already, walking is very important to have a very good infrastructure. What is the trip length? What are areas, unsafe areas where they witness many sexual harassment issues? This non-motorized infrastructure upgrading around the transport hubs, also harassment reports, so that the complaints are really handled seriously, and that this data is recorded and also addressed and analyzed, that you have a grievance and redressal system. Women employment in transport on all levels, on decision-making level, but also on driver conductors. So to let you, only to inform you, in India, it's not normal that women work in the buses as conductors or drivers. So that's something very new, what just starts. And of course, this whole thing, infrastructure upgrading, and from of how to design the bus to public information system, and also street audits in a participatory way, blind stop making, police control, so many things. So we recommended, and the state of Kerala, they want to start. Sorry, Andrea. Yes. We need to be closing to pass the word to the next panelist. So 1 more minute. Oh, sorry, and I'm too long. Okay, I just have finished with Kerala. Okay, that's good. Okay, yeah, then thank you. Well, thank you. Muchas gracias, Andrea, por este panorama claro y muy preciso del trabajo que han realizado, el diagnóstico, la metodología que han seguido. Creo que han conseguido información muy valiosa para... How can I unshare? Políticas. Bueno, ahora pasamos con la siguiente experiencia que viene de Chile, del Ministerio de Transportes de Chile. Y aquí nos va a acompañar Francisca Reyes. Francisca es trabajadora social de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, trabaja en la gerencia de usuarios del Directorio de Transporte Público Metropolitano desde el año 2006, ejecutando trabajo vinculado a la participación, profesionalización, capital humano, la coordinación intersectorial, la investigación social y el abordaje de temáticas transversales como la dimensión de género y la accesibilidad en el transporte. Bueno, bienvenida Francisca, espero que puedas escucharnos bien y por favor adelante. Hola, buenos días a todos y todas las presentes. No sé si ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, se ve bien. Bueno, les agradezco la oportunidad de poder compartir la experiencia nuestra desde Santiago de Chile respecto a la incorporación de la perspectiva de género en la planificación del transporte. Estoy tratando de poner esto en modo presentación. Ahí ahora sí. Ya, súper. Bueno, les quería comentar en primer término que nosotros desde el Directorio de Transporte Público Metropolitano lo que hacemos es planificar, regular
¿verdad? Y administrar el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, ¿ya? En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, nosotros trabajamos en base a 3 dimensiones, ¿ya? Una es la dimensión usuaria, digamos, donde lo que pretendemos es generar un cambio de lógica desde el concepto de desplazamiento hacia el concepto de movilidad y avanzar un poco más hacia el concepto de movilidades, ¿verdad? Entonces, la idea es reconocer las experiencias y cuáles son las necesidades de las mujeres en el transporte, ¿verdad? Y también buscar reconocer y actuar en relación a las relaciones asimétricas de poder que se dan en el transporte, que tienen que ver con la discriminación por una parte y con la violencia sexual. Y en ese sentido hemos hecho varios trabajos, hemos desarrollado varios proyectos tendientes a conocer primero los patrones de movilidad de las mujeres, conocer cuáles son sus necesidades, sus expectativas, cómo podemos mejorar la experiencia de viaje de las usuarias, digamos, incorporando criterios de diseño universal y desarrollar estrategias contra el acoso sexual, que es un trabajo en el que estamos ahora recientemente. Por otro lado, tenemos la dimensión trabajadoras, que la idea nuestra es hacer una relación entre las necesidades que tienen las mujeres en el marco del empleo, ¿verdad? Y las oportunidades laborales que existen en el sector, de manera de fomentar la participación femenina en nuestro sector, ¿ya? Entonces, estamos trabajando sobre el acceso de las mujeres a las labores de conducción, digamos, a la industria, mejorar los temas de seguridad, avanzar en mejoras y apoyar, ¿verdad?, a la industria completa en relación a la cultura laboral, ¿verdad?, para que las necesidades de las mujeres puedan ser también asumidas y trabajadas, ¿verdad? Y también hacer un trabajo intersectorial para poder potenciar esta línea de trabajo. Y por último tenemos una dimensión institucional, donde lo que existe actualmente y en lo que hemos trabajado es en la generación de lineamientos estratégicos de género para la política de transporte, y que claramente las líneas de trabajo y los objetivos tienen que ver con instalar la perspectiva de género, formar en género, ¿verdad?, al personal, sensibilizar, ¿verdad?, y generar productos con enfoque de género, y también la coordinación intersectorial es algo que debemos hacer en esa línea de trabajo. Y para eso, para afirmar todo este trabajo que pretendemos hacer, nos basamos en algunos lineamientos estratégicos que tienen que ver, por una parte, con la misión, ¿verdad?, del Directorio de Transporte, donde se menciona ahí que una de los objetivos, digamos, es generar una política pública coherente en términos sociales y urbanos. Nos basamos también en todo lo que son los acuerdos y tratados internacionales y también los compromisos nacionales. Nos basamos también en la política de género y transporte que desarrollamos desde el año 2016, venimos trabajando en este proyecto, y ha sido muy importante porque en el fondo a partir de esta política se han definido cuáles son los ámbitos de acción, ¿verdad? Y a partir de la política también se ha generado una agenda de género. Por lo tanto, todas las distintas divisiones y departamentos del ministerio tienen la labor, digamos, de plantear líneas de trabajo en base a estos distintos ámbitos de acción. Entonces, el objetivo de la política es contribuir a disminuir y eliminar las brechas y barreras de inequidad existentes entre los géneros en el sistema de transporte. Entonces, les voy a hablar ahora un poco de la primera dimensión, que es la de usuarias. Ya para poder hablarles sobre esto, les voy a compartir un poco el diagnóstico que hemos hecho a partir de la encuesta Origen-Destino, ¿verdad?, que es una encuesta que se aplica a 6.000 hogares en la región metropolitana, con una periodicidad de 10 años, donde todos los habitantes registran sus viajes, digamos, en una bitácora. También en noviembre de 2017 hicimos un estudio cualitativo con usuarias del sistema de transporte para conocer más profundamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas respecto de su movilidad. Y acá parece que un estudio de COVID que lo tuve que sacar por tiempo porque no me alcanza para poder comunicarles tanta información, pero si ustedes quieren conocer, es un tracking que hicimos 10 estudios para poder ver también de manera desagregada cómo evoluciona, digamos, la movilidad en este contexto de COVID-19. Entonces, para partir, sin más preámbulos,
Les comento que respecto de la encuesta origen-destino, que el promedio de viajes de hombres y de mujeres es el mismo, es de 1,9 viajes diarios. Ya, esta información es bastante curiosa porque pese a que las mujeres tenemos una incorporación más baja en el mercado laboral, ¿verdad? Logramos igualar el promedio de viaje de los hombres, lo que significa, digamos, lo que se funda en que las mujeres realizamos más viajes que son encadenados en multipropósito, ¿ya? Y ese hecho logra igualar el promedio de viajes entre hombres y mujeres. Por otro lado, en cuanto a los motivos de viaje, ¿verdad? El 62,8% de los viajes asociados al trabajo son realizados por hombres, esta no es una novedad, y el 65,5% de los viajes con propósitos asociados a actividades de cuidado lo realizan las mujeres, ¿ya? Y por otro lado, también existen diferencias significativas en la utilización de los distintos modos, ¿ya? El transporte privado es usado más intensamente por los hombres, ahí ustedes ven un 58,9 versus un 41,1. El transporte público es un transporte más utilizado por las mujeres. Por lo tanto, aquí es donde se funda la importancia del cambio de lógica, porque los sistemas de transporte usualmente se planifican en base a la imagen de un usuario universal, joven, ágil, que no carga bultos, y esa es como la imagen del usuario que se tiene cuando se planifica, y acá estamos viendo, digamos, las cifras nos muestran que las mujeres son usuarias más intensivas del sistema de transporte, la caminata también, ¿verdad? Se realiza en mayor proporción por mujeres, un 62,4, tiene que ver con los destinos locales también que tienen las mujeres para realizar estas actividades de cuidado. Los taxis y colectivos también tienen una mayor predominancia en el uso, lo usan, digamos, más las mujeres. También existen diferencias en cuanto a los horarios en que se usa. Ahí ustedes pueden ver en la imagen que entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana hay una predominancia de los viajes masculinos, en cambio entre las 8 y las 5 de la tarde hay una predominancia de los viajes femeninos, ¿ya? Hicimos un trabajo, ¿verdad?, en este estudio cualitativo que les mencionaba yo, donde hicimos focus group con distintos segmentos de mujeres, y nos señalaron, y a partir de esta información, nosotros el hallazgo fue que existen dos etapas que son más críticas para las mujeres en el uso del transporte. Uno es el acercamiento a la parada, ¿verdad? Y otro es durante el viaje, ¿ya? En cuanto al acercamiento a la parada, las mujeres nos referían que el sistema de transporte en el fondo no responde a sus necesidades de tiempo. Ellas sienten que esperando el bus o las largas esperas las hacen perder tiempo, y el tiempo es un recurso muy crítico para las mujeres porque muchas de ellas cumplen un doble rol, digamos, un trabajo en la esfera doméstica, digamos, privada, y otro trabajo remunerado fuera del hogar. Otro punto importante que nos señalaron fue la inseguridad, ¿verdad?, que se sienten más expuestas y vulnerables a robos, y aspectos relacionados con la incomodidad en la espera, que tiene que ver con los techos, con que hay pocos asientos, que los asientos se resbalan, y que en el fondo estos aspectos son críticos, sobre todo cuando hacen viajes de cuidado. En cuanto a las brechas que identificaron durante el viaje, tienen que ver, y el principal obstáculo es el torniquete, que es un método de control de acceso, ¿verdad? Nos refirieron que era algo muy complicado, sobre todo cuando viajan con bultos, viajan con niños, viajan acompañando con personas mayores, ¿verdad? O viajan simplemente con sus mochilas para ir a su lugar de estudio, que los asientos son muy altos también, que cuesta firmarse, que en el fondo existen algunas dificultades con respecto a los asideros, y también evaluaron de manera negativa el aseo y la ventilación de los buses. Y en la inseguridad también, ellas nos comunicaron que se sienten más vulnerables, que están expuestas a robos, y la posibilidad también de tener un accidente,
¿ya? Y respecto a la infraestructura, al diseño interno del bus también, algunas observaciones respecto a los asientos, a que se sienten inestables para poder avanzar, y que los conductores manejan de manera brusca, lo que les hace perder la estabilidad. Y por otro lado, nos señalaron también las faltas de respeto y el acoso sexual, que tiene que ver con la interacción que hay entre los usuarios, que no les ceden el asiento. Para ellas es importante, sobre todo cuando viajan en estas condiciones de movilidad del cuidado, y que además se exponen a ser toqueteadas, digamos, acosadas o violentadas sexualmente dentro del transporte. Entonces, se han planteado una serie de medidas tomando en cuenta estos diagnósticos que tienen que ver con, por ejemplo, en la licitación de flotas, la integración de cámaras de seguridad hacia el interior y el exterior del bus, sistemas de detección de proximidad de elementos, ¿verdad?, para prevenir siniestros viales, que son estas cámaras hacia afuera para eliminar los puntos ciegos, sistema de eficiencia energética y calidad de la conducción, que va detectando en el fondo qué tipo de manejo tienen los conductores y poder ir gestionando a partir de la información que sale de este sistema. Por otro lado, también se ha hecho una mejora significativa y muy significativa, de la que me siento muy orgullosa y valoro muy positivamente, en el diseño interno de los buses. Ya se han mejorado las condiciones de diseño universal, atendiendo a los distintos diagnósticos que hemos hecho, a las distintas investigaciones sociales, a las auditorías en terreno que hemos tenido también con organizaciones de la sociedad civil. También hemos hecho diagnósticos respecto a las paradas, donde se han mejorado los diseños, donde se ha mejorado la accesibilidad universal, donde se ha mejorado el diseño de los asientos, ¿verdad?, que son más bajos, antideslizantes, que se le incorporan apoyabrazos, para poder, sobre todo a las personas mayores, darle estabilidad para ponerse de pie, ¿verdad? La transparencia, ¿verdad?, eliminar las opacidades para mejorar la seguridad frente a delitos, ¿verdad?, y también mejorar la iluminación, ¿verdad? Y también recientemente, en el marco del trabajo del COVID, que hemos hecho a partir de la pandemia, digamos, también se intervinieron las paradas con urbanismo táctico, de manera de generar dispositivos que permitan a las personas tener este distanciamiento, y se han incorporado por primera vez señalética para espera preferente de personas con movilidad reducida. ¿Ya? Por otro lado, también hemos trabajado en... Francisca, vamos terminando, por favor, un minuto más. ¿En serio? Esto es la mitad de la presentación. Bueno, una aplicación que permite la predicción de los tiempos de llegada de los buses, avisos ante contingencia, de calidad de servicio, trabajar indicadores, digamos, que puedan dar respuesta también a las necesidades de movilidad del cuidado, protocolo de torniquetes, un piloto con recorridos programados para también saber el tiempo de llegada de los buses, y hemos trabajado en la capacitación al personal de atención para la atención de casos de acoso sexual. Por otro lado, tenemos la línea de trabajadoras, ¿verdad?, donde hemos hecho un trabajo para la articulación de actores internos. Hemos implementado varias acciones, todas estas en coordinación con otros ministerios, ¿verdad? Hemos hecho análisis también, estudios, y hemos trabajado también en la visibilización, porque la idea es generar un relato en torno a la incorporación de conductoras, ¿ya? Y generar un trabajo en que todos los actores que participen de estas distintas estrategias se pueda generar así una apropiación de este trabajo, para que cualquier persona que esté lo defienda. Y hemos tenido la suerte de que este trabajo y todos estos lineamientos respecto a la perspectiva de género ha trascendido los ciclos políticos. Entonces, no tenemos cambios cada 4 años donde cambian las autoridades. Ha sido bastante positivo, porque todos se han apropiado, digamos, y han fomentado esta línea de trabajo. Actualmente hemos tenido una baja, ¿verdad?, en la participación de las mujeres. Tuvimos un pic el 2019 de 1.271 conductoras, y producto del COVID esta participación ha bajado considerablemente, dado que muchas de las mujeres se han tenido que ir a la casa a ejercer las labores de cuidado por la división sexual del trabajo. Esto lo voy a pasar, digamos. Algunas acciones que son interesantes de comentarles respecto a
este trabajo sobre la incorporación de mujeres es que en la nueva licitación de vías, que va a comenzar a fines del próximo año, esperamos, que ya está avanzado el proceso, hemos incorporado una cuota de género en las bases de licitación, ¿ya? Para que nunca más una empresa excluya a las mujeres como se hizo, digamos, antes, ¿ya? También se considera el número de mujeres para la extensión de los contratos de concesión de uso de vías como una manera de incentivar la contratación de mujeres. También hemos exigido la acreditación en la norma chilena 3262 de equidad de género en las bases de licitación. Por lo tanto, las empresas van a tener la obligación de acreditarse y pensamos que con eso la calidad del empleo va a mejorar y por lo tanto la retención, ¿verdad? Y la atracción hacia el sector. Y hemos elaborado planes formativos para toda la industria en una mesa en que ha participado el Estado, las empresas y los trabajadores, que incluyen el enfoque de género para el personal desde la perspectiva de la atención a las usuarias, como desde la perspectiva de las relaciones laborales. También todos los años hacemos una premiación de mejores conductores y conductoras, que es un evento anual, así como los Oscars de los conductores, que es un evento muy importante y que por muy banal que suene una premiación de este tipo, nos ha permitido incentivar y romper la barrera de ingreso de las mujeres a la industria. Y por otro lado, hacemos un trabajo intersectorial con el Ministerio del Trabajo para obtener becas para poder capacitar a más mujeres para que se integren en el sistema de transporte. Y por último, y con esto termino, la dimensión institucional. Ha sido muy importante el trabajo desarrollado porque se ha creado, ¿verdad? El año 2015 o 2016, la creación de una unidad de género en el Ministerio de Transporte. Hemos trabajado en una política de género en el transporte, donde todos los departamentos han aportado a la generación de esta política, ¿verdad? Cada uno de estos departamentos, como les comentaba anteriormente, tiene una agenda de género, por lo tanto, son acciones planificadas. Y por otro lado, se ha trabajado en la capacitación de género en el personal del ministerio, digamos. Se ha generado una guía de lenguaje inclusivo y un trabajo súper importante que también, si después lo quieren conocer, podemos hacer los vínculos, que se ha generado un plan de movilidad con enfoque de género, que ha sido un trabajo muy interesante porque nos permite, primero, incorporar a la metodología la variable de género, y segundo, responder a las demandas de género que tiene la ciudadanía. Y todo eso se ha plasmado en una visión respecto de cómo queremos que sea la movilidad al 2030. Eso es, perdón por el retraso. Vale. Bueno, muchas gracias, Francisca. La verdad que muy interesante cómo plantearon la política, la integralidad, los diferentes ámbitos, basados en evidencia y la institucionalidad que finalmente han podido lograr, así que felicitaciones por el trabajo. Para seguir con el intercambio de experiencias, vamos a seguir con otra experiencia de Chile, en este caso una empresa de buses Bule, y aquí tenemos a dos colegas, Alberto Escobar y Fernanda Rojas. Alberto, Fernanda, espero que nos escuchen bien. Por adelante. Sí, escuchamos bien, Alejandro. Voy a presentar la presentación. Me avisan cuando la estén viendo, por favor. Sí, lo vemos. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, primero agradecer la invitación para poder contar nuestra experiencia. Lo que vamos a hacer es un poco agarrar una lupa y hacer zoom a la presentación anterior de Francisca Reyes y contar, claro, desde nosotros, Buses Bule, una de las 6 operadores del sistema red del transporte público metropolitano, qué es lo que sucede y las acciones que hemos tomado respecto a la perspectiva de género. Para esta presentación me acompaña Alberto Escobar, subgerente de Relaciones Laborales, Capacitación y Comunicaciones, quien nos va a dar un abordaje, un contexto respecto a la electromovilidad y también nos va a presentar como organización.
Hola, buenos días a todas, mayoría de esta mañana en este encuentro, y a todos también. Bueno, agradecemos la oportunidad que tenemos de exponerle nuestra experiencia en el tema. Yo quiero decirles que, claro, Buses Bulle es una de las operadoras del transporte público aquí en la ciudad de Santiago de Chile, una ciudad de 8 millones de habitantes, y nuestra empresa satisface aproximadamente como el 20% de las necesidades de movilidad de esta ciudad. Y para eso contamos actualmente con una dotación de trabajadores y trabajadoras de cerca de 4.800 personas, un poco más de 1.440 buses, 78 de los cuales hace un par de años que ya tenemos, son buses eléctricos, y transitamos en 28 comunas de las 34 comunas de acá del Gran Santiago. Somos la operadora del sistema que tiene más servicios o recorridos, como también son conocidos, cerca de un centenar. Hemos preocupado de que nuestro servicio sea seguro. Estamos certificados también hace un par de años con la ISO 39001 y de calidad la 9001. La 39001 es la ISO que se refiere a la seguridad vial. Estamos repartidos en buena parte de la región metropolitana y tenemos 22 terminales. Esto lo digo para mencionar un poquito el ámbito en el cual nos desarrollamos y hacemos nuestro trabajo. Fernanda, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, pero antes de pasar a esa siguiente lámina, los quiero invitar a ver un video muy cortito que resume algo que estamos conversando esta mañana. Un video que muestra un tema de electromovilidad y aquí vamos a poder conocer nuestro terminal inaugurado, el primero de Latinoamérica, inaugurado en el año 2019. Por favor, Fernanda. El año 2016, Buses Bulle emprendió la ruta hacia tecnologías disculpa, no menos se ve el video, contaminantes se ve la PPT con una serie solamente. de pruebas de Fernanda. Ok, sí, muchas gracias por avisar. Veamos con un segundo intento. Y si en este segundo intento no lo podemos ver, pasaríamos a la lámina siguiente. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Sí, Ya, Fernanda. perfecto. Ok. El año 2016, Buses Bulle emprendió la ruta hacia tecnologías menos contaminantes con una serie de pruebas de desempeño. El destino, conformar una flota de buses más amigable con el medio ambiente y aportar así al objetivo país de contar al año 2050 con el 100% de los vehículos de transporte público eléctrico. En 2018 se comenzó a implementar el proyecto para poner en marcha la primera flota eléctrica en la empresa y una de las primeras a nivel mundial con 78 buses. Una renovación que además aseguraba una mejora en la experiencia de usuario, al contar con aire acondicionado, asientos acolchados y puertos USB. En octubre de 2018 comenzaron las obras del que sería el primer terminal eléctrico certificado de Latinoamérica, con capacidad de carga simultánea de 74 buses y hasta el triple en una misma jornada, por medio de 37 cargadores con una potencia de 6 megawatts. Con la presencia de las principales autoridades del país, inauguramos en marzo del 2019 este terminal en Rinconada de Maipú, el primero del país en contar con la aprobación de la SEC. En abril del 2019, iniciamos la operación de nuestros 78 buses eléctricos en 2 recorridos por la región metropolitana. Junto con ello, certificamos nuestras fuentes de energía renovable anualmente. Hoy, continuamos expandiendo nuestro horizonte en electromovilidad, en la búsqueda permanente de tecnologías más eficientes y que permitan contribuir al medio ambiente y a la calidad de nuestro servicio. Gracias, Fernanda. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, sin duda que para nosotros es motivo de tremendo orgullo todo lo que hemos creado en este ámbito de la electromovilidad y nuestro terminal.
de más está decir la tremenda cantidad de beneficios que por una parte hemos recibido de los usuarios al acceder a este sistema, pero también internamente hemos notado grandes beneficios, sobre todo a nivel de ambiente de trabajo y de la incorporación de la mujer en este ámbito. Ahora, derechamente, del tema que estamos conversando, voy a dejar a Fernanda, quien nos va a exponer la realidad nuestra en relación al tema que nos convoca. Fernanda, por favor. Claro, ok. Bueno, ahí les contamos un poco de quiénes somos y cuál ha sido nuestro progreso en temas de electromovilidad. Y si nos vamos al tema que nos convoca, que es el género, bueno, ¿cuál es nuestra realidad? Partir diciendo de que el rubro del transporte ha sido históricamente un rubro masculinizado, con una participación mayoritariamente de hombres como trabajadores. Y junto a eso nos hemos visto enfrentados a un gran desafío, que es una arraigada cultura machista dentro de la organización. Entonces, si es que vamos como a presentarles algunas de nuestras cifras actuales en la realidad del 2021, podemos decirles que en cuanto a nuestra dotación total, la cantidad total de nuestros trabajadores y trabajadoras en el momento actual es de 4.687 personas, de los cuales mujeres tenemos 127, que es un 3%, esa es nuestra realidad. Ahí vemos la dimensión de esta brecha, como la diferencia en cuanto a realidad total, porque de esas 127 trabajadoras mujeres estamos contando tanto administrativas como conductoras. Y si nos vamos a lo que son las conductoras, 80 de esas 127 son conductoras nuestras. ¿Sí? Ahora sí es que pensamos en electromovilidad, que es el tema que estábamos revisando, ¿cómo es el panorama nuestro? Que se los presento acá. Es algo bien similar en cuanto a una dotación de conductores de 220 en el electroterminal. Las mujeres conductoras en este terminal son 13, lo que corresponde al 6%. Un panorama similar, esa es la realidad en la cual tenemos en el momento actual y con la cual, claro, estamos ahí tomando acciones para una mayor incorporación de la mujer en nuestra empresa y en el sistema. Claro, en cuanto a nuestras conductoras, les puedo decir que el año 2009, nosotros, que fue cuando se inició Buses Bulle, nosotros contábamos con 0 conductoras, ninguna, ¿ya? Y fue en el paso del tiempo, ya el 2013, que empezamos a contar con 2 conductoras, ya las cuales todavía nos acompañan hasta la actualidad, llegando al momento actual que tenemos 80 conductoras. Entonces nos pareció bien importante el poder mostrarle un caso de esas 2 conductoras que partieron con nosotros, y el caso de la señora Ana Millenao, quien continúa trabajando hasta el momento actual en Buses Bulle. Bueno, y la señora Ana, ella nos cuenta a través de una entrevista realizada por el Departamento de Comunicación, que ella ingresó a la empresa, cuál fue su motivación, el que se dio en un momento de necesidad económica y social, dado que estaba pasando por un reciente divorcio y necesidad económica respecto al cuidado de sus 3 hijos pequeños. Entonces vio como una oportunidad poder desempeñarse en el rubro del transporte y dedicarse a ser conductora. Entonces ella, a través de su experiencia, nos fue contando, claro, distintos eventos que han marcado nuestra cultura, nuestra historia como Bulle, abordando por una parte el paso de los buses diésel a los buses eléctricos. Ella ahora es conductora de bus eléctrico, entonces nos contaba, claro, como los grandes beneficios que evidenció por un lado, manifestando que fue una gran influencia en su calidad de vida laboral y también psicológica y física, dándonos a entender, claro, que ahora hay una menor contaminación acústica, mucha comodidad en el asiento, porque el asiento se puede adaptar, es un asiento ergonómico, una mayor seguridad por la presencia de cámaras, que ya nos comentaba sobre eso Francisca, la presencia de cámaras ante cualquier accidente, incidente en ruta, algún posible delito, entonces claro, se siente mucho más segura siendo conductora, y la presencia del aire acondicionado, que favorece tanto a pasajeros como a los conductores.
Esto también, bueno, también hicimos unas entrevistas hace un tiempo a diversos conductores de buses eléctricos y conductores, los cuales nos manifestaron opiniones similares en cuanto a los cambios que trajeron para su vida, en cuanto a niveles físicos y psicológicos, el paso a buses eléctricos. En temas de género, la señora Ana nos comenta, claro, que partió en esta realidad donde no contaba con las implementaciones, no contaba con la infraestructura para que ella y su compañera se desempeñaran en la empresa, con una cultura también que muchas veces la impactaba, en temas de comentarios machistas, ciertas bromas, y claro, eso fue viendo en el tiempo que se fue modificando, con un tono de más respeto, y se implementaron baños, entonces claro, hubo todo un cambio a raíz de esa experiencia en temas de género. Y ella, bueno, en la entrevista dice que le pone muy contenta ver cómo llegan más mujeres. Esto también es el resultado de hacer las cosas con dedicación y cariño. ¿Ya? Hablando de nuestras conductoras, también nos gustaría señalar a Silvia Godoy, que es quien está a la izquierda, y a Tamara Delgado, quien está a la derecha. Las dos fueron elegidas en la premiación del Ministerio de Transporte como mejores conductoras del sistema. Bueno, en esta elección se elige a la mejor y el mejor por cada operador del sistema de transporte, y después se elige al mejor de los mejores. Habían sido tanto Silvia como Tamara elegidas el año 2018 y 2019, los cuales para nosotros son casos ejemplares o temas de orgullo, dado que nos muestran y marcan precedentes de que sí se puede, de que la mujer es conductora y se desempeña muy bien en su trabajo. Esta premiación abordaba temas como la amabilidad con los usuarios, detención de pasajeros, una conducción ejemplar. Entonces el hecho de que hayan sido premiadas, como decía, es todo un orgullo para nosotros y también para sus compañeras, poder destacarse siendo mujeres en lo que es el transporte público, dada la gran diferencia en cuanto a la cantidad de hombres conductores. En cuanto a la incorporación de la mujer, ¿qué hemos hecho nosotros al respecto como para poder dar facilidades a un mejor ambiente laboral? Como les comentaba anteriormente, hemos hecho cambios y modificaciones en infraestructura, ¿ya? Esto respecto a la construcción y ajustes en cuanto a baños, principalmente donde ellas puedan hacer uso de que era un tema importante que nos habían señalado. Así como también hemos hecho constantes capacitaciones en temas de inclusión y equidad de género respecto al transporte público, esto a conductoras y a conductores. El 2019 tuvimos un plan reforzado de estas capacitaciones y ahora el 2021 nuevamente estamos con este plan presencial, bueno, adaptado a los tiempos de pandemia, ahí para entregar estos conceptos por el plan. Lo que nos interesa a nosotros es abordar los prejuicios respecto a las conductoras, cualquier sesgo, y todo en base como al buen trato, a un trato respetuoso dentro de los terminales. Otra mejora que hemos realizado, bueno, nosotros en septiembre del año anterior, del 2020, creamos el Departamento de Comunicaciones Internas en la empresa. Este fue un gran hito, dado que esto nos posibilitó el poder contar con un sitio web, dado que antes no contábamos con eso, y así principalmente lo que nos interesa y lo que nos alegra es poder tener más contacto con nuestros trabajadores y trabajadoras. Hemos podido, a través de canales de difusión, tenemos unas pantallas instaladas en todos nuestros terminales, donde presentamos distinta información de interés de nuestros colaboradores y colaboradoras. Contamos también con difusión a través de redes sociales, un informativo mensual donde abordamos temas de intereses. Hemos abordado, por ejemplo, en marzo tomamos la conmemoración del Día de la Mujer, dando un poco un espacio de reflexión. También en octubre vimos el cáncer de mama, dando como distinta información al respecto para una atención sobre este tema y sensibilización. También vimos un mes lo dedicamos como a la diversidad e inclusión. Entonces, claro, esto ha sido, como les decía, un gran hito para nosotros en la cercanía y comunicación con nuestros trabajadores y trabajadoras, y poder así presentar diversos temas y también ver, como les decía, con las capacitaciones, los sesgos, los prejuicios respecto a nuestras brechas en temas de género. Fernanda, perdón, si vamos ya cerrando, un minuto más. Ya, sí, ok.
Perfecto. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos con la equidad de género? Bueno, sí, tenemos compromisos. Dentro de ellos está la norma chilena 3262, que es la norma de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Bueno, esta norma es voluntaria en lo que aporta, voluntaria para organizaciones públicas y privadas, que lo que ve es promover la detección y superación de las brechas, así como la igualdad de oportunidades, ¿ya? Entonces, nosotros lo que quisimos, tenemos todas las intenciones de certificarnos en la norma, pero previo a eso hicimos un diagnóstico para ver el panorama actual, cómo estamos y cuáles medidas debemos implementar para lograr la certificación, pero más allá de eso, porque nos preocupa tener un ambiente óptimo para la mayor incorporación de mujeres, y eso es lo que queremos lograr. Entonces, bueno, respecto a esta norma, los resultados que nos dieron en el diagnóstico fue que en temas de puntos fuertes que tenemos como un buen compromiso de la alta dirección, la comunicación interna que les mencionaba, la creación de este departamento también nos ayudó mucho como al poder tener ahí mayor contacto con los trabajadores y trabajadoras, los cambios de infraestructura, y se evidenció que en cuanto a la percepción de nuestros trabajadores y trabajadoras, ellos ven que está bien el tema de equidad de género, ¿ok? Y los puntos de mejora, que es en lo que estamos comprometidos a cambiar para poder obtener la certificación, es bueno, tener políticas en materias de igualdad de género y conciliación, el promover y visibilizar temas de género, así como obtener procedimientos más informados a todo nuestro personal en temas de acoso laboral, acoso sexual y discriminación. Estamos pendientes con eso. Y estamos levantando, ahora en diciembre comenzamos con el programa de buenas prácticas laborales, que se basa en los buenos tratos, ya buenos tratos con base de respeto de todos y todas. Entonces, bueno, ahí tenemos hartas actividades, entre ellos talleres a las jefaturas de mandos medios, en temas de respeto a la diversidad, asimismo como procedimientos y protocolos, la constitución de un comité de buenas prácticas cuando ocurre algún, no sé, algún acoso, ocurre algún tema relevante a abordar, exista un comité donde estén personas designadas responsables para tratar estos temas. Así que estamos en eso, estamos trabajando con eso. Y bueno, por último, presentarles cuáles son nuestros desafíos, y desde los desafíos cuáles oportunidades surgen de cambios. Eso es lo que queremos nosotros, como mejorar en pos de las personas. El cambio cultural organizacional. Si bien hemos tenido avances, sí falta mucho, todavía un gran camino por abordar. Entonces, poder entregar información, brindar conocimientos, educar a nuestros trabajadores y trabajadoras en torno a este tema, es un gran desafío que tenemos por delante. Y por último, bueno, en todo el sistema de transporte tenemos un problema que es el déficit de conductores y conductoras, ¿ya? Entonces, esto también nos da la oportunidad de incorporar a mayores conductoras. Bueno, hemos tenido, a raíz de la conversación con nuestras conductoras, nos dicen de que ellas muchas veces no se imaginaban trabajando en el transporte público. Ellas se formaban como conductoras para después ser transportistas escolares, Fernanda, disculpa si sí, vamos cerrando. con eso termino. Vale. Con esto termino. Entonces, con el hecho de haberles brindado información respecto a esta posibilidad de trabajar en el transporte público, ellos se les abrió todo un mundo y claro, lo vieron como muy bueno tanto para su calidad de vida, para también su familia y bueno, vida en general. Así que eso fue hablarles un poco de nosotros, de las acciones que hemos tenido. Estamos abiertos después a cualquier pregunta que les surja y que podamos responder. Vale. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Alberto, comentarles que vamos a tener un espacio de preguntas e intercambios cuando terminemos con el panel. Muy interesante experiencia, la verdad, muy importante el diseño de políticas para la inclusión laboral femenina. La verdad que han ilustrado muy bien esto, así que muchas gracias. Para pasar al siguiente panelista, le damos la bienvenida a Juan Manuel Prado. Nos va a presentar una experiencia en movilidad urbana sostenible en Colombia. Él es administrador de empresas de la Universidad de los Andes. Ha liderado iniciativas para ciclistas en la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia y actualmente trabaja para la cooperación alemana en proyectos que buscan mejorar las condiciones de transporte no motorizado en las ciudades de Pasto, Barranquilla y Bucaramanga. Bienvenido, Juan Manuel, por favor, adelante.
Buenas tardes para todos, buenos días. Yo estoy en Bogotá. Quiero que me confirmen si ven mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí, te vemos. Perfecto. Listo. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Vengo a presentarles una publicación que hicimos a partir de un estudio de género y movilidad activa en las 3 ciudades de Colombia en las que estamos trabajando, pero presenta unas acciones generales para todo el país. La publicación se llama Género y Movilidad Activa, acciones para no dejar a nadie atrás en Colombia. Voy a presentarles un poco cómo fue la construcción de esta publicación y quiero empezar con una dedicatoria que está justamente en la publicación de Marina Harcott, brasilera, que nos pone en contexto de lo que está sucediendo, pues digamos, en nuestros países y con estos temas tan importantes como es el tema de la inclusión de género en el sector transporte y la movilidad. Les leo esta cita que ella puso en el año 2018. La situación a la que se enfrentan las mujeres en su día a día en ciudades que no fueron planificadas teniendo en cuenta sus rutinas y necesidades es análoga a la situación a la que se enfrentan los que deciden desplazarse en bicicleta en su día a día en una ciudad hecha para los carros. A ninguno de los dos grupos se les ha tenido realmente en cuenta en la planificación y construcción de las ciudades, simplemente porque no son el público objetivo de quienes están detrás de los intereses hegemónicos que controlan la ciudad. Perdón, Juan Manuel, ¿estás proyectando una presentación? Porque no se ve. ¿Estás proyectando la presentación? No se ve. ¿Se ve la cita o no se ve nada? No se ve nada. Tenemos aquí en pantalla. Ah, espérate, me faltó Solo te ves tú, Juan Manuel. Ahí. Ahora sí. Discúlpenme. Tenía todo planeado, pero bueno, esta es la cita. Igualmente la pueden encontrar en la publicación. Y esta cita tiene algo muy especial. Marina casualmente la conocí en Medellín, acá en Colombia, en el año 2015, si no estoy mal. Marina fue investigadora académica y ciclista brutalmente asesinada mientras viajaba en su bicicleta en Sao Paulo en noviembre del año pasado. Entonces, pues conocí su trabajo y pues particularmente es importante tenerla y visibilizar lo que ella escribió, lo que justamente no sé si ella premonitoriamente lo escribió y desafortunadamente pues falleció. Les quiero presentar cómo fue el proceso de investigación. Fue un proceso obviamente apoyado por la Agencia de Cooperación Alemana, por GIZ, donde el consultor fue la Fundación de Espacio también acá en Colombia, donde principalmente lo que hicieron fue visualizar un estado del arte de lo que tenemos, de lo que hemos visto, de muchas experiencias que hemos visto en la mañana de hoy. Se realizó un diagnóstico y talleres de co-creación, tanto con miembros de la GIZ como del Ministerio de Transporte, pero también con las ciudades, las usuarias y colectivas de bicicletas y de peatonas que tenemos en las diferentes ciudades. A partir de todo esto se realizaron algunas recomendaciones. Con base en estas recomendaciones se vio necesaria la capacitación en estos temas a los tomadores de decisiones en estas 3 ciudades y finalmente obtuvimos la publicación. Ahorita al principio hablábamos o veíamos mucho el tema del enfoque de género para no dejar a nadie atrás. Varias presentaciones nos los decían ahorita, la panelista de India también nos los hacía saber, y es entender el contexto en el que nos movemos hombres y mujeres y con base en este contexto tomar decisiones. Y cuando vemos los datos, pues vemos que existen unas necesidades totalmente diferentes entre los hombres y las mujeres, incluso los niños también, que muchas veces no tenemos en cuenta en estos patrones de movilidad para hacer un planeamiento de nuestras ciudades. Entonces, en esta interrelación entre el género y la movilidad fue que se basó un poco la publicación que nosotros les estamos presentando en el día de hoy. Dividimos el enfoque en estos 4 pilares, en temas de seguridad vial, en entender unos patrones de movilidad, en evidenciar la seguridad personal y también la participación laboral, que justamente lo veíamos en la presentación que acaba de terminar. Acá están algunos datos que teníamos.
que se relacionan muy bien y nos dejan ver qué es lo que pasa entre unos y otros. Ahorita Diego al principio hacía un comparativo con otras ciudades de América Latina y vemos unas diferencias muy marcadas en que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Pasto, los hombres utilizan, los motivos de viaje son más de trabajo, mientras que en temas de cuidado, pues las mujeres tienen una mayor participación en este tipo de ciudades. Cuando vemos el comportamiento en los horarios, normalmente estamos acostumbrados en la planeación del transporte a planear en las horas pico de la mañana y en las horas pico de la tarde, pero ese no es el tipo de viajes que suele realizar una mujer en sus actividades de cuidado, por ejemplo. Cuando vemos datos cuantitativos, vemos también unas diferencias muy marcadas, incluso con la estratificación. En Colombia tenemos los estratos del 1 al 5 de acuerdo, digamos, es un estrato socioeconómico, pero pues digamos, vemos que, por ejemplo, el estrato 6, la mujer sí tiende a caminar mientras que el hombre no. Esto también tiene que ver un tema mucho más allá con el tema de acceso al vehículo automotor, pero nos vislumbra unas diferencias en cuanto al comportamiento y necesidades de unos y otros que debemos tener en cuenta para la planeación del transporte y la planeación de la movilidad activa, particularmente, digamos, en esta publicación. También analizamos datos cualitativos que nos permitieran entender un poco más estos datos, ¿no? Entonces, vimos temas, obviamente, de seguridad vial, el estado de los andenes, que haya o que no haya cicloinfraestructura, la actitud de los conductores, no tener acceso a una bicicleta, no tener las habilidades, riesgo de ser atracadas o el tema del acoso sexual. Hicimos particularmente una pregunta y era que si en el último viaje que usted había realizado había sentido acoso sexual o había sido acosada sexualmente, y pues aquí vemos unas tendencias muy marcadas en que las mujeres, en su mayoría el 81%, fueron acosadas sexualmente en el último viaje que ellas habían realizado. O sea, esto no es como en toda su vida, porque de pronto la cifra habría sido totalmente diferente y los hombres de pronto habrían respondido diferente, pero en su último viaje esta fue la particularidad, lo cual nos deja, digamos, como una sorpresa bastante grande sobre lo que debemos seguir trabajando en estos temas. Identificamos estas, digamos, unas barreras particulares en los 4 pilares que vimos: altos flujos vehiculares en temas de seguridad vial, comportamientos erráticos de los conductores, los diseños de las vías están hechos para altas velocidades, se prioriza el vehículo automotor y existe una ausencia de infraestructura segura en general. En temas de los patrones de movilidad, entendimos y visualizamos a las ciudades, digamos, más de que nosotros entender es mostrarle a las ciudades que existe un trabajo de cuidado, que existen unas necesidades diferentes a las que tenemos que suplir, que existen unas malas condiciones de infraestructura peatonal, que existen unas normas y estereotipos que segregan entre unos y otros, que debemos tener en cuenta la inclusión y la diversidad de niñas, de personas mayores, de la mujer en condiciones de discapacidad, por ejemplo. Temas de seguridad personal, el tema de violencia sexual, el tema de hurto, incluso en general también para cuando uno camina o monta en bicicleta. Y eso también atado muchas veces al tema de percepción por falta de iluminación o el hecho de simplemente no conocer la ruta por la cual yo me voy a desplazar. Y en temas de participación laboral, un tema muy fuerte que debemos trabajar en temas de políticas y normas de movilidad, no tienen un enfoque de género en este momento. Vemos como grandes pasos, digamos, ahorita acabábamos de ver también, digamos, iniciativas que tienen, digamos, ya una política pública con enfoque de género en temas de transporte, pero falta una institucionalidad que esté integrada hacia la movilidad y el género. En este momento, las secretarías de transporte o las secretarías de movilidad están por un lado y las secretarías de la mujer o las secretarías de género están por otro, y debemos hacer ese merge entre las dos cosas. Y obviamente el tema del empleo, la falta de mujeres en el sector transporte, donde ha sido un sector donde tradicionalmente ha estado ocupado por los hombres. A partir de esto, generamos una matriz de acciones para no dejar a nadie atrás en la movilidad activa, de tal manera que no solo las ciudades de Pasto, Bucaramanga y Barranquilla, donde tenemos el trabajo específico, sino que esto se pueda extrapolar tanto a todas las ciudades de Colombia
como incluso a todas las ciudades de Latinoamérica y por qué no del mundo, entendiendo que existen unos patrones de movilidad muy marcados, una participación laboral donde debe aumentar la mujer en este tipo de labores y unos aspectos de seguridad vial y seguridad personal, pues que debemos contrarrestar para hacer que más mujeres se muevan de una manera segura y tranquila por las ciudades, y los dividimos en acciones de infraestructura, de políticas públicas y de normas y de sensibilización. Esta matriz la encuentran en la publicación, por supuesto. Esto es más que todo como un abrebocas y para que se animen a descargar la presentación. Acá, si tienen 20 segundos para descargar, hacerle scan al código QR y poder descargar la publicación. Puede que sea un poco pesado, pero entonces apenas termine mi presentación, que ya estoy terminando, eran 10 minutos, espero haber cumplido con el tiempo. Lo voy a compartir por el chat para que igualmente lo consulten, lo compartan con sus colegas y con sus demás, digamos, personas que puedan estar interesadas. Estoy seguro que Colombia comparte muchas de las mismas situaciones que se viven en América Latina, en Chile, en México, en diferentes ciudades del mundo, donde estoy seguro que todas estas acciones las podemos replicar. Entonces, digamos, no siendo más, es un gusto para mí haberles presentado esta publicación. Fue recientemente lanzada, creo que el evento de lanzamiento fue en julio de este año. Entonces, pues, muchas gracias y agradezco mucho la invitación y que hayamos abierto estos espacios para tener unas mejores oportunidades para las mujeres en el sector transporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Excelente iniciativa. La verdad que ha resaltado lo importante que es justamente este tipo de estudios para visibilizar la problemática y apoyar el diseño de políticas. Muy interesante. Bueno, la verdad que estamos un poco ya cortos de tiempo. Para seguir con el programa, de mi lado, simplemente agradecer nuevamente a los panelistas por darnos su tiempo, por venir y compartir su experiencia. Creo que la selección del panel ha sido excelente. Hemos tenido iniciativas desde parte de la política sectorial hasta políticas de empresas y, bueno, estudios que demuestran justamente la problemática y nos sacan a luz la evidencia sobre estos temas y cómo se pueden tener también algunas acciones para impulsar la equidad de género. Bueno, ahora yo le cedo la palabra a Alejandra Faúndez para que ella nos ayude para ver cómo estamos con el dashboard y seguir con el programa. Alejandra es trabajadora social y magíster en gestión de políticas públicas de la Universidad de Chile. Y bueno, es consultora en materia de inclusión y equidad. Alejandra, adelante, por favor. Así seguimos con el programa. Alejandra, ¿no se escucha? ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto. ¿Y se ve la presentación? Sí, se ve. Excelente. Bueno, muchas gracias, les decía, por la posibilidad de esta reflexión y de este intercambio de experiencias y de información. Yo quiero mostrarles una herramienta muy concreta, por lo tanto va a ser bastante breve. Ustedes van a tener, todos los participantes, la posibilidad de recoger esta herramienta después en los sitios web y como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades de la CEPAL, en el caso del proyecto SISI. Entonces, solo como introducción contarles que esto es parte de un proceso que venimos trabajando con mi equipo desde hace un par de años, en donde hemos usado esta herramienta, la hemos validado, la hemos actualizado, la hemos rediscutido muchísimas veces con distintos equipos y de distintos países de América Latina, tanto del sector público como de organizaciones no gubernamentales y de agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Y nos parece que en este caso es una buena instrumento que nos permite también apoyar y aportar al proceso de fortalecimiento de capacidades que está realizando la CEPAL en este proceso, para lo cual también hemos trabajado con muchos de ustedes anteriormente en un curso sobre transversalización de género en el proyecto SISI, que ha estado dando muy buenos resultados, entre ellos este mismo seminario, pero también estamos trabajando paralelamente una guía de transversalización en donde esta herramienta va a ser utilizada en esa guía, dando muchos ejemplos y formas de aplicación específicas al sector en que estamos trabajando. Entonces, sin más, les cuento que la herramienta es una herramienta bastante simple, comenzó siendo muy compleja, pero cada vez hemos ido trabajando de manera que sea de fácil aplicación, que sea soportada bajo el software de Excel, tiene una lógica de dashboard, por lo tanto, cada una de las fases que uno analiza y de los puntajes que otorga a distintas afirmaciones sobre esas fases, se va moviendo solo el gráfico, de manera de que también permita principalmente tres grandes cosas. Esos son los objetivos, ¿no? Por una parte, examinar el grado de inclusión del enfoque de género en las distintas fases de lo que hemos llamado las PPP, las políticas, los programas o proyectos. Por otra parte, también poder analizar los avances, potencialidades y los vacíos de la inclusión del enfoque de género en esos tres tipos de políticas o programas o proyectos. Y por otra parte, que también permita orientar ciertas decisiones sobre mejoras que se pueden hacer en distintos ámbitos y en distintas fases del desarrollo de esas iniciativas. Entonces, lo importante es que considera 4 etapas del ciclo de programación, que son básicamente el diagnóstico, y ahí contiene 24 afirmaciones, que tienen que ser sometidas al escrutinio y a la discusión de los equipos de trabajo de esas políticas o de esos programas o proyectos. También la etapa de formulación o diseño, a la etapa de implementación y a la etapa de monitoreo y evaluación. Esto, por supuesto, que puede ser en un ciclo muy iterativo, en donde uno va decidiendo cuál es la etapa que quiere analizar y se van superponiendo los gráficos de acuerdo a los resultados de esa etapa. Las dimensiones que considera cada etapa son básicamente estas 5. Como les decía, hemos discutido mucho con muchas personas para llegar a identificar cuáles son aquellas dimensiones más estratégicas de analizar desde la perspectiva del enfoque género, y son principalmente una información y alianzas para una gobernanza con igualdad de género, los nudos estructurales de la desigualdad, de los cuales hemos conversado mucho en el curso y también en esta sesión, los derechos y autonomías, el enfoque interseccional y el presupuesto y gasto con perspectiva de género. Cuando uno desarrolla y ejercita la herramienta, puede llegar a determinar un conjunto de porcentajes en cuanto se ve la implicación del enfoque en cada una de las etapas. Y esos porcentajes los hemos graduado además en términos de poder identificar si ese proyecto o ese programa es ciego al género, limitado al género, sensible al género o transformador de las relaciones de género. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación solo en la etapa de diagnóstico, que ustedes la ven en el gráfico con un color muy claro. Lo mismo aparece después la de formulación, implementación y la de monitoreo y evaluación. Y voy a irme directamente a la planilla Excel para que vean cómo se ve graficada la herramienta y de qué manera está compuesta, ¿no? Tiene un conjunto de pestañas que ustedes la pueden apreciar perdón, aquí abajo de las hojas que componen la planilla Excel. Entonces, en esta parte de la herramienta, ¿No se está viendo la planilla? ¿No se está viendo la planilla? ¿No se está viendo? No, seguimos en la PPT. Ay, a ver, espérenme entonces, ¿por qué no se conectó? O a lo mejor tengo que desconectar la PPT y compartir solo la planilla.
Perfecto. ¿Ahí sí la ven? Sí, ahí se ve. Ahí se ve, Alejandro. Sí. Ya, perfecto. Entonces la planilla, como les decía, tiene una hoja de portada en donde uno identifica las distintas fases de la programación y conforme las distintas pestañas va colocando puntajes que ojalá sean discutidos en un equipo de trabajo de manera colectiva, uno va identificando un cierto puntaje en cada una de estas afirmaciones. Aquí, por ejemplo, en la etapa de diagnóstico hay un conjunto de afirmaciones respecto de esta dimensión de información y alianzas, pero también hay un conjunto de afirmaciones respecto de los nudos estructurales, respecto de los derechos y autonomía, el enfoque interseccional. En las siguientes etapas, en la de formulación, implementación y monitoreo, también se incluye la dimensión de gasto y presupuesto con perspectiva de género. Entonces aquí yo hice un ejercicio arbitrario de poner puntajes en cada una de las secciones y en cada una de las afirmaciones para que ustedes pudieran visibilizar cómo se mueve la herramienta en términos gráficos y que también les permita visibilizar muy fácilmente y muy rápidamente el grado de inclusión de la perspectiva de género en ese programa o en ese proyecto o en esa política pública. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo marcada solo la dimensión de diagnóstico y me aparece que este programa tiene una limitada incorporación del enfoque de género, un 41.7%. Si es que yo pongo aquí un 1 y incorporo entonces la dimensión de formulación o diseño, me doy cuenta de que pasa a formar parte de la categoría sensible al género, ¿no? Con un 51%. Y aquí también uno ve en el gráfico cómo las distintas dimensiones son consideradas y valoradas en términos de la inclusión. Si yo sumo la implementación, veo que sube el nivel de sensibilidad género a un 59.6% y si además incorporo herramientas de monitoreo y evaluación, entonces subo más aún la sensibilidad al género de este programa o proyecto. En este sentido, es una herramienta, como les decía, muy fácil de usar, es una planilla Excel, por lo tanto es un conjunto de instrumentos y de técnicas y metodologías que la mayoría de las personas que trabajamos en estas áreas sabemos ocupar, por lo tanto no requiere ninguna especialización ni ningún software distinto de los que habitualmente ocupamos y sin embargo nos permiten identificar claramente cuáles son las áreas en donde hay mayor desarrollo en las 4 etapas del ciclo de las políticas y programas y al mismo tiempo identificar las dimensiones en donde uno puede trabajar con mayor celeridad y mayor intensidad la inclusión del enfoque de género. Esto también nos da una muestra del dinamismo que puede tener para un proyecto o para un programa incorporar la perspectiva de género en el sentido de que si es que no fue suficientemente incluido en su etapa de diagnóstico, esto puede avanzar en términos del diseño y puede avanzar aún más en la etapa de implementación y puede avanzar aún más si es que uno incorpora herramientas de monitoreo y de evaluación que permitan ir testeando y generando un conjunto de orientaciones para proponer mejoras en el proceso de transversalización de la perspectiva de género en ese programa o proyecto. Es una herramienta que uno lo puede ocupar en distintos momentos de la ejecución de un determinado proyecto y que de alguna manera también va generando capacidades y de análisis y de implementación en los propios equipos de manera de ir integrando esas capacidades a la ejecución y a la implementación de los mismos con la perspectiva de género y con una perspectiva también de inclusión y de avance en los temas de desigualdad de género que dieron origen a esa intervención o a esa iniciativa.
Entonces yo me quedaría hasta ahí, como les decía, quería ser muy breve, pero que ustedes van a contar con más elementos como para poder trabajarlo de manera más sistemática, y a mí me parece que es una herramienta de muy fácil acceso, muy económica también desde el punto de vista del tiempo y de los recursos, de manera que también pueda ser compartida ampliamente para el personal que está trabajando en el proyecto SISI, sin duda, pero que también puedan ocupar de manera muy amplia en cualquier tipo de proyecto y en cualquier área del desarrollo, ¿no? Es una herramienta que tiene precisamente esa flexibilidad de ser ocupadas en muy distintos sectores sociales y económicos, ambientales, etcétera, y que nos permite entonces tener una visión muy rápida de hacer un examen sobre la incorporación y la intensidad de esa incorporación del enfoque de género en todas las etapas de desarrollo de esa iniciativa. Eso, muchísimas gracias. Bueno, darle las gracias a Alejandro Patiño por la conducción, ¿no es cierto?, de este panel, a todas las expositores y expositores. Indudablemente han sido experiencias muy valiosas y que aportan al proyecto SISI y a los proyectos de movilidad en Latinoamérica. Y para ser breve en el tiempo, dejo con ustedes a Ira Rosenheimer, una cosa, así es su apellido, para hablar, ¿no es cierto?, de las reflexiones que se han tenido a lo largo de este seminario. Muchas gracias, Soledad. Sí, mi nombre es realmente complicado, lo siento. Yo trabajo en la Unidad de Comercio e Integración Regional y yo tengo el placer de reflejar con ustedes lo que compartieron en la pizarra que voy a poner. ¿Ven mi pantalla? ¿La pizarra? Ya, excelente. Se ve muy bien. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por compartir sus ideas. Como ven, se llenó bastante la pizarra y yo estaba viéndolo un poco y encontrando algunos, como digamos, clusters de ideas, y parece que lo que dejó que fue muy importante para muchos de ustedes fue que mujeres conociendo buses podría ser un gran motor en ese ámbito, que se podría introducir becas, premios, como ya se hace, para aumentar el número de mujeres, y yo estoy totalmente de acuerdo, y que creo que es más allá de solo dejar ese espacio también para que mujeres puedan participar, pero que creo que también niñas que suben en un bus, ahí ven que ellas también pueden asumir cargos que generalmente asumen hombres, así que creo que tiene un efecto mucho más fuerte, más allá, así que eso eso fue muy importante para ustedes. También lo que es interesante, que no, los servicios son también muy importantes. Por ejemplo, la línea de ayuda en los buses, por ejemplo, incluir un botón de emergencia para en caso de algún problema, digamos. Otros servicios como aplicaciones que ya se están usando en la red metropolitana, a ver cuándo llega el bus, si está atrasado. Quizás también se podría incluir cosas como si el bus está muy lleno, si será imposible subirse con un coche de niños. Así que eso seguramente va a mejorar el uso del transporte. Y aparte de eso, ustedes ven que hay mucha información, que la política de género y transporte, muy importante, y ahí quiero subrayar que es muy importante el flujo de información, que es muy importante que a la política que le llega la información, a las empresas que diseñan y producen los buses al final, y que ellos sin esa información no pueden mejorar el diseño, y eso es muy importante.
¿Qué más tenemos? Sí, conductores y conductoras reciben la misma remuneración, lo cual es un factor positivo, porque vemos también que la brecha salarial es algo que nos enfrenta mucho en todos los ámbitos. Y si, por ejemplo, pensamos en la producción de buses, hay muy pocas mujeres trabajando en esa industria. Son industrias más dominadas por hombres, y ahí también tenemos una brecha salarial. Y eso encuentro muy interesante, como en la imagen grande, que hoy hablamos mucho del uso de buses, como sentirse segura, llegar a la parada del bus, usar el bus, la experiencia del viaje, si el conductor o la conductora maneja con cuidado o no. Pero en las sesiones en las sesiones pasadas hablamos también de la producción de los buses, las partes y piezas que se requiere, la fábrica que crea empleo para mujeres y hombres, y que ahí también es un punto muy importante en que podemos aumentar la participación de mujeres, para que también se asumen a cargos en la producción, porque gracias a la tecnología muchos de esos trabajos pueden hacer también las mujeres, y no son solamente para hombres, es más como tradición, que son cargos que hombres asumen. Así que ahí también podemos hacer un avance y pensar en el paso más atrás del uso, pero la producción. Y en eso quiero invitarles no sé si quieren hacer un comentario a alguna idea que compartieron. Siéntense libres de abrir el micrófono y hacer un comentario. Creo que nos quedan unos minutitos antes de cerrar. Bueno, yo, Jordana. A ver, voy a levantar la mano para que me detecte. Ira, me encantó la pizarra colaborativa, me parece súper bien. Yo creo que para que las cosas a lo mejor no se quedan en la pizarra, podríamos agruparlas de alguna forma y ver cuáles son las ideas que más nos parecen aplicables para incorporarlos a los estudios y a las recomendaciones de las políticas públicas que justo nos toca hacer en comercio, por ejemplo. Claro, muy buen consejo, Jordana, sí. No sé si de otros clústeres tienen alguna otra sugerencia. Perdón, de todas maneras comentarles, Jordana, a propósito de tu observación y sugerencia, es que este material les va a quedar disponible a ustedes como para poder seguir trabajándolo, precisamente hacer las agrupaciones necesarias, ver la intensidad o frecuencia de mayores opiniones en un tema o en otro. Entonces también es un material muy dinámico que les va a quedar de aporte de este seminario también. Vale, Alejandra, muchas gracias. Ya, excelente. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, quizá reflejar en plenario su idea? Ira, por acá, Alberto Escobar. Oye, yo solo quiero reafirmar algo que mencionó Francisca Reyes. Y te hablo desde la empresa, no desde la parte gubernamental, de la autoridad. Yo diría que muy poco nosotros hubiésemos podido avanzar en este tema si de alguna forma la autoridad, entre comillas, no lo exige.
Y digo entre comillas, no lo exige porque, por ejemplo, en procesos de licitación pública, en el ámbito del transporte, hay premios por la incorporación de la mujer. Pero no es una exigencia que deje fuera al oferente si no está incorporada la mujer. Por lo tanto, todo lo que nazca como normativa al alero de la autoridad, al menos en la realidad de este país, Chile, es muy necesario, ¿ya? Yo creo que ese, como digo, hemos avanzado poco como empresa, pero lo poco que hemos avanzado, el gran impulso o el gran tutor que hemos tenido para poder avanzar, ha sido lo dispuesto por la autoridad en diferentes ámbitos o instancias conforme a la gestión del negocio. Sí, sí, muchas gracias, Alberto, por el comentario. Sí, o cuotas también podrían ser, no sé, opciones para también incluir a mujeres en puestos más altos en el largo plazo. Como tú dices, es difícil y es importante establecer y mantener un flujo de información y feedback. El uso de los buses, ahí se requiere un flujo de información a las empresas produciendo, al gobierno, a las instituciones, al marco regulatorio. Así que creo que ya tenemos una muy buena base con información sobre el uso, y eso es muy valiosa para ahí empezar a producir buses sostenibles que nos permiten mejorar la experiencia del uso de transporte público, no solo para mujeres, niños y niñas, pero también para personas con discapacidades físicas, gente de mayor edad, y para que sea realmente un transporte inclusivo. Eso también es un gran desafío, pero creo que ya tengo una muy buena base como hemos visto hoy. Y si no, nadie más quiere hacer un comentario, yo propongo como el cierre del evento, porque ya estamos un poco atrasados. Ira, muchas gracias por la reflexión que se ha hecho. Como tú dices bien, ya estamos terminando el seminario y quiero dejar con ustedes las palabras al cierre a Manfred Heiberg de la GIZ. Hola, muy buenas con todas, con todos. Gracias. Como escuchamos durante las últimas 2 horas, transversalizar un enfoque de género es un desafío a diferentes niveles y desde distintos ángulos. Escuchando lo que presentaron hoy, yo pude identificar como 3 niveles relacionados entre sí con, si quieren llamarlo así, cadenas de causa-efecto. Hay la CEPAL como ente asesor de gobiernos, de administraciones públicas. Hay esos gobiernos y administraciones públicas en los Estados miembros. Y hay el mundo de la movilidad urbana, dominado, como hemos escuchado, por hombres todavía. 3 niveles por lo menos. También veo por lo menos 2 perspectivas. Hay el ángulo de la igualdad de género y hay otro ángulo que es de cambio organizacional, de gerencia, de difusión de innovaciones en organizaciones, a menudo grandes y burocráticos, como las organizaciones en las que nosotros mismos estamos trabajando. Entonces, eso nos da como una tabla de 6 celdas y hay harto trabajo en cada una de esas celdas. En el proyecto conjunto nos hemos propuesto de construir enfoques, métodos, instrumentos para poder hacer ese trabajo, tales como las que presentó Alejandro. Es que nosotros creemos que no basta predicar, sino que tenemos que también aplicar lo que predicamos en casa adentro. Porque solamente así seremos creíbles y solamente así nuestros consejos se van a basar en la práctica, en la experiencia de los obstáculos del mundo real, y solamente así nuestras propias organizaciones darán los pasos necesarios para estar a la altura de los desafíos. El curso, este curso de transversalización de género,
y este evento, yo creo que fueron pasos importantes. Y quisiera felicitar a todas las responsables por haberlas diseñado y manejado de una forma tan exitosa. Si lo comparo con hace solamente 2 o 3 años, los avances son bastante impresionantes. También quiero felicitar a las y los participantes que desde ahora podrían considerarse campeones del género en su organización, su división, su grupo de trabajo. Sabemos de que el reto es de todos y sobre todo de las ejecutivas. Sabemos que promover cambio en una organización es trabajo duro, sobre todo al inicio, y que ustedes, por ser pioneros, necesitan apoyo. De ahí que estoy seguro que las colegas de la DAC, las consultoras, con el apoyo de la cúpula de la CEPAL y del proyecto SISI, van a seguir apoyando a ustedes como pioneras en este tema. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Manfred, y con estas palabras damos cierre a este seminario. Espero que todos los contenidos les sean de provecho para las nuevas tareas que emprenden todos los profesionales del proyecto. Que tengan un buen fin de semana, buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias. Buen fin de semana.